Así que bueno, comenzamos ya con las claves de la tarde y mirando a qué dato, bueno, mirando a varios datos, mirando sobre todo a la crisis bancaria, al hecho de que ya cada vez parece que se aleja un poquito más. No podemos decir que el pánico todavía haya pasado a mejor vida, pero lo que podemos decir es que parece que ya se ha alejado un poquito, porque, bueno, ya lo saben, ha pasado ya una semana desde que se hablaba de Deutsche Bank, de la posibilidad de que fuera el siguiente caer. Fue el pasado viernes cuando decíamos que estaba cayendo en torno a un 15% en el peor de los momentos de la jornada, porque se pensaba que podía ser el siguiente, otro gran banco, además sistémico en Europa, que estaba bajo el campo de actuación del Banco Central Europeo y que si caía, desde luego que podía poner a Christine Lagarde en un aprieto. Sin embargo, desde entonces es verdad que el banco ha ido un poquito mejor en bolsa. ¿Cuánto ha subido? Bueno, pues prácticamente un 4% desde entonces, así que no ha recuperado ni mucho menos la caída que sufrió el pasado viernes, pero tampoco ha seguido cayendo. Y bueno, esta semana, por primera vez desde principios de marzo, parece que ha vuelto la tranquilidad a los mercados. Les comentábamos también que el S&P ha subido en torno a un 4%, el IBEX en torno a un 5%. No hemos tenido nuevas caídas bancarias, ni tampoco demasiado miedo porque puede haber otra ficha del dominó temblando. Pero, eso sí, en Estados Unidos, se lo avanzábamos antes, hay un banco que quizá ahora empieza a estar un poco en la cuerda floja. El banco ha salido a decir que no tiene ningún problema, pero enseguida, en la segunda clave del día, bueno, esta tarde vamos a profundizar en la historia de Metropolitan Bank, que es ese misterioso banco que también ha sufrido un desplome en las últimas horas. Los mercados, desde luego, están relajados esta semana. El IBEX, como les decía, lleva una subida de casi el 4%, el S&P 500 casi un 3%, y hemos conseguido aquí en Negocios Televisión 3 gráficos que nos ayudan a explicar un poco por qué ese pánico bancario que parece que ahora está empezando a alejarse, lo está haciendo un poco como si fuera un nubarrón negro que desde luego ves desde lejos, te da un poco de miedo, pero ves que se está yendo y dices, uff, me he quitado un peso de encima porque no va a haber tormenta. Eso parece que es lo que estamos viendo ahora en los mercados y en la economía en general, sobre todo en el sistema bancario. Así que vamos a empezar con ese primer gráfico de los 3 que les decíamos que nos pueden invitar a pensar que por lo menos los bancos, en este caso las entidades financieras de Estados Unidos, están empezando a pensarse que esa crisis o ese pánico bancario queda un poco más lejos. ¿Y por qué digo que es algo que están empezando a pensarse los bancos? Pues porque realmente todos estos gráficos nos indican que ya no están pidiendo tanta liquidez a la Reserva Federal. Pedían liquidez antes, hace una semana, hace 2, porque pensaban que iba a haber una fuga masiva de depósitos, que iban a necesitar dinero y que iban a necesitar líquido, es decir, efectivo, y por eso estaban pidiendo préstamos a la Fed y haciendo que ese balance se disparara, como pueden ver en el gráfico. Pero la semana pasada, pues bueno, es verdad que les contábamos que pasaba eso en el balance, que había vuelto a dispararse, que había eliminado los efectos de la reducción del balance durante 4 meses, que había sido la primera vez desde marzo de 2020 que el balance subía a ese ritmo, un ritmo tan elevado, y recuerden que en marzo de 2020 teníamos pandemia e inyección brutal de liquidez. Así que, bueno, vamos a explicar un poco qué pasó esa semana. Esa semana, la semana pasada y la anterior, bueno, ¿por qué subió tanto el balance de la Fed? Pues por un lado por la ventana de descuento de la Reserva Federal, ese instrumento que es más antiguo, que la Fed utiliza para dar préstamos a los bancos, y luego por otro lado por el Bank Term Funding Program. Básicamente es un instrumento nuevo que consistía en permitir a los bancos que dieran bonos a la Reserva Federal como colateral y que la Fed iba a digamos, poner precio a estos bonos como si fueran a la par, es decir, como si se tuvieran a su valor nominal y no al valor del mercado. Imagínense, valor nominal 1 millón, esto significa básicamente que si yo tengo ese bono, cuando venza el emisor, en este caso por ejemplo el Tesoro de Estados Unidos, me va a devolver 1 millón, pero si en mercado ese bono ha caído un 20%, pues estaríamos hablando de que ya no vale 1 millón, vale 800.000 dólares, claro. Bueno, pues la Reserva Federal dice que si le das ese bono que ahora en mercado está a 800.000, ellos te lo valoran como un bono a 1 millón porque es su valor nominal. Bueno, pues esto era el Bank Term Funding Program, y lo que ha pasado es que los bancos han dejado de necesitar o de pedir prestada tanta liquidez de estos 2 instrumentos. El balance de la Fed, como pueden ver ahí, ya ha empezado a caer, pero eso sí, el ritmo de descenso, pues ya lo pueden ver en el gráfico, no tiene nada que ver con el ritmo de subida que, como les decíamos, era el más alto desde marzo de 2020, en plena inyección de liquidez por la pandemia. Así que bueno, vamos a ver también exactamente qué es lo que ha pasado con los instrumentos en los que la Fed ahora estaba utilizando para rociar de liquidez al sector bancario. Así que vamos con el siguiente gráfico, que desde luego que es bastante bueno para explicarnos
¿Qué estaba pasando con esos depósitos? Bueno, aquí vemos 4 factores, vamos a ver si podemos poner el gráfico correcto, porque este es otro gráfico que, bueno, también nos está indicando qué es lo que está pasando con la liquidez de la Reserva Federal, pero teníamos otro gráfico donde vemos por barritas también exactamente qué es lo que está pasando, ahí lo tenemos. Bueno, por un lado tenemos los préstamos de la ventana de descuento de la Reserva Federal, que en ese gráfico podemos ver, y yo les digo el número, que han caído en concreto en 22.000 millones en la última semana, hasta los 88.000 millones. Luego tenemos los préstamos en el nuevo programa de financiación a plazo bancario de la FED, que es eso que ven en un azulito un poquito más intenso, que es el que está justo en medio. Esos préstamos, bueno, esa liquidez ha aumentado en 10.700 millones a 64.400 en la última semana, esa es la que ha subido. Y luego, por ejemplo, tenemos los préstamos en la línea de recompra extranjera, en la repo extranjera, que han caído a 55.000 millones desde los 60.000 millones anteriores. Básicamente, ¿qué estamos queriendo decir? Pues que los bancos están pidiendo menos liquidez a la Reserva Federal porque hay menos miedo a que la crisis bancaria realmente sea algo, o sea una crisis más bien, y no sea un pánico bancario, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Insistimos, hablamos de crisis, pero realmente para poner encima de la mesa qué es lo que ha pasado realmente, estamos hablando de un pánico que podría desencadenar en una crisis, desde luego, pero de momento sigue siendo un pánico. Los bancos centrales nos están diciendo que, bueno, que los mercados, bueno, los bancos en este caso están bien, que no hay demasiado miedo pues realmente a que haya algún banco que no sea sólido, que no sea fuerte, que no tenga una buena posición de capital o de liquidez, así que de momento es un pánico. Fíjense en el siguiente gráfico, que básicamente nos está indicando que el dinero que había huido de los depósitos a los fondos monetarios, que se lo contábamos el otro día, que se habían disparado, desde luego, prácticamente estaban en récord el dinero que había entrado en este tipo de fondos, que básicamente invierte en instrumentos de deuda que son más a corto plazo. Ya saben ustedes que los instrumentos más a largo plazo, es verdad que dan normalmente una rentabilidad mayor, pero con una curva invertida. Ahora tenemos una rentabilidad más elevada en los bonos a corto plazo que en los de a largo plazo, así que en esto invierten los fondos monetarios. Se va el dinero de aquellos ciudadanos que tienen miedo de tener el dinero en los depósitos de los bancos, y lo meten en fondos monetarios que están dándoles una rentabilidad que incluso probablemente sea mayor que la en los depósitos, porque por lo menos en Europa ya estamos viendo, ya lo saben ustedes, que aquí los depósitos tampoco están remunerando demasiado al depositante. Bueno, lo cierto es que lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un pánico que, como les decimos, ha hecho que la FED tenga que dar esa pausa a la reducción del balance e incluso dar marcha atrás a la reducción que venía haciendo desde noviembre de 2022, para que nos hagamos una idea de justo el momento en el que, por la subida que hemos visto del balance, pues ha compensado la caída o la reducción que teníamos desde noviembre de 2022 hasta ahora. Pero sí que es cierto que tras la caída de Silicon Valley Bank, de Signature Bank, de Credit Suisse, pues había mucho miedo a que el problema de estos bancos, básicamente ¿cuál era? Muchos depósitos no asegurados, una cartera de bonos que se había desplomado, pues que estos problemas pudieran verse también agravados en los bancos que los tuvieran por la situación de miedo bancario. Y eso es lo que pasaba, por ejemplo, en torno a Deutsche Bank. Se pensaba que, bueno, podía tener algún problema, y a lo mejor el hecho de que hubiera miedo o el hecho de que bajara tanto en bolsa el otro día podía provocar o facilitar que hubiera más problemas en torno al banco. Pero sí que es cierto que, claro, hemos visto en todos estos datos, en todos estos gráficos que les estamos mostrando, que la gente no está yendo tanto a fondos monetarios. Por lo tanto, entendemos que también se está quedando más en esos depósitos, porque confían, después de todo lo que han dicho también las autoridades de Estados Unidos, de que van a proteger a todos los depositantes, o que están abiertos a hacerlo, más bien, después de todo lo que hemos visto en muchos bancos, que también han intentado dar cuenta de lo que estaba pasando en sus entidades. Después de todo esto, estamos viendo cómo la gente se está quedando más en los depósitos, y que además los bancos no están pidiendo tanta liquidez. ¿Y qué pasa? Pues que, por ejemplo, incluso desde Wells Fargo ya han dado por cerrada la crisis bancaria. Básicamente han dicho que esperan que el descuento de la crisis bancaria ya desaparezca por la nueva liquidez de la Reserva Federal, por las resoluciones recientes de los bancos más débiles, las caídas y, ya saben, las quiebras de los que hasta ahora eran los más débiles pero que ya no están, y también por las probables nuevas regulaciones. Recuerden que también Biden ha dicho que va a tener en el punto de mira al sector bancario para aumentar la regulación que hay sobre él. Así que, claro, todo esto nos puede hacer pensar, los bancos creen que ese pánico bancario quizá haya pasado a mejor vida. Bueno, veremos si realmente ha sido así. Pero lo cierto es que aquí ya entramos con la segunda clave del día. A pesar de que estos gráficos nos indican que la crisis
parece, o el pánico, insistimos, parece que se está alejando, lo cierto es que ese pánico sigue apoderándose del mercado cuando hablamos de algunos nombres muy concretos. Les traíamos aquí en las claves de la tarde hace algunos días un gráfico donde les poníamos exactamente pues, ese gráfico de puntos donde veían ustedes, pues por ejemplo, cuáles eran los bancos más débiles porque tenían más depósitos sin asegurar y porque tenían más pérdidas no realizadas por el tema de los bonos que habían caído tanto. Entre ellos, pues por ejemplo, muchos bancos que en los últimos días también habían registrado caídas muy importantes. Entre ellos, pues bueno, bancos como Western Alliance, que también era uno de esos bancos que estaba en el foco, First Republic, por ejemplo, otro de ellos. Pero quizá no habíamos hablado de otro banco, un banco de Nueva York, que se llama Metropolitan Bank. Bueno, ya saben que esto de los bancos y la caída de un imperio puede explicarse muy fácilmente por una crisis de confianza, simple y llanamente. Cuando hay crisis de confianza, hace que toda la baraja, o bueno, más bien todo el castillo de naipes, se venga abajo, porque es un castillo muy delicado ese del sector financiero. Y es lo que puede desatar que un banco, básicamente, pase de estar vivo un día a estar muerto por la noche, de la noche a la mañana, básicamente. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Silicon Valley Bank, una de las caídas más rápidas que se haya visto probablemente en la historia reciente del sector bancario. Un banco que, por cierto, desató todo eso con la ampliación de capital que anunció, porque ya hizo a los inversores decir, ¿por qué está pidiendo una ampliación de capital este banco así de repente? Y claro, al final se destapó todo y al final el banco acabó cayendo también. Bueno, lo dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la semana pasada, cuando Deutsche Bank, ya saben, cayó tanto el viernes pasado porque el mercado le estaba poniendo a prueba. La cuestión es si Deutsche Bank ha conseguido superar o no esta prueba, porque Andrew Bailey insistía, no hay debilidades realmente en el banco alemán, lo que hay es a un mercado que quiere poner en el foco a determinados bancos y ver si realmente están listos para superar la prueba. Escuchen a Bailey porque vamos a recuperar esas palabras para entender un poco más lo que está pasando. I also think that what we saw at the tail end of last week, Friday in particular, when there were quite sharp market movements. I think there are moves in markets to, if you like, test out firms. I would not want to say that those, in my estimation, are based on identified weaknesses more than testing out. I mean, there is quite a bit of testing out going on at the moment. Bueno, decía que el mercado le estaba poniendo a prueba y lo que no sabemos es si el mercado también ha estado poniendo a prueba a otro banco que ayer en Wall Street, en Estados Unidos, se desplomó un 30%. Estamos hablando de Metropolitan Commercial Bank. Es un banco de Nueva York, de nuevo otro banco regional, y ayer había mucho miedo en torno a este banco, a Metropolitan Commercial Bank, por un informe que estaba circulando que desde luego no ponía en buen lugar en absoluto a Metropolitan Bank. Era una investigación de la empresa Vidar Research titulado Metropolitan Commercial Bank es una bolsa llena de problemas. Claro, con ese título pues ya podemos entender que no va a decir nada bueno sobre el banco. Bueno, vamos con un gráfico que les hemos preparado sobre exactamente cuáles son básicamente las principales conclusiones del informe. En ese informe nos dicen que hay 4 problemas evidentes en Metropolitan Bank. Primero, que era el emisor elegido para las tarjetas de débito prepagos de las empresas del mundo cripto, lo que sugiere que bueno, el banco estaba operando en algunas áreas grises y sombrías, dicen desde este informe. Claro, algo además ya estaba pasando en enero en torno al mundo cripto y en torno a este banco, porque entonces en enero el banco anunció que iba a salir del mundo de las criptomonedas, pero dice Vidar Research que no se lo cree, que no compra eso de que hayan salido, porque dicen, por ejemplo, que ya en 2017 Metropolitan Bank dijo que había presentado planes para salir del mundo cripto, pero lo cierto es que según la presentación de inversores del tercer trimestre, este banco todavía tenía varios clientes del mundo cripto. De 2017 al tercer trimestre de 2022 han pasado años y ahí todavía tenía clientes, insiste. Pero es que Vidar también sugiere algo que es clave. Prácticamente podemos decir que mencionó al mismísimo demonio, ¿no? A Signature Bank, uno de los bancos de los primeros en caer a principios de este mes de marzo. Vidar ha dicho que Metropolitan Bank estaba desangrándose en los depósitos, desangrándose, y que su balance era sorprendentemente comparable con el balance que tenía Signature Bank. Insisto, banco que ha caído. El informe también nos dice, si Metropolitan Bank enfrentara problemas parecidos a los que han enfrentado otros bancos comunitarios, este banco, Metropolitan Bank, carecería de garantías que pudieran presentar para preservar la liquidez
Dicen también que, bueno, que es solo otro banco comunitario codicioso, claro, un adjetivo desde luego que cuesta de digerir para un banco, por supuesto. Dice que era un banco comunitario codicioso que utilizaba, atención a este símil, la pintura empresarial para atraer depósitos sin intereses de clientes de alto riesgo del mundo cripto y de las fintech. No sé si probablemente le recuerden a un banco caído, a Signature Bank y a Silicon Valley Bank, por eso del mundo tecnológico, también las fintech, nos dice. Claro, ante el pánico que causó este informe en el día de ayer, pues por supuesto, al ver la caída que también registró la acción del entorno del 30%, pues la propia empresa un poco tuvo que salir al rescate de lo que estaba pasando. ¿La empresa qué hizo? Bueno, pues básicamente emitió un comunicado y vamos a ver los datos que nos decía ahí mismo en ese comunicado la compañía. Bueno, por un lado, por ejemplo, explicaba que su capital basado en riesgo total estaba en el 13,4 para la empresa, 13,1 para el banco, y que eso estaba muy por encima de los mínimos regulatorios a finales de 2022, básicamente. Así que bueno, ahí la empresa, o en este caso el banco, intentando jugar para que los mercados financieros se crean que todo está correcto dentro de las cuentas del banco. También dice que a fecha del 29 de marzo sus verticales de depósitos principales totales habían subido un 5,4 a 5.040 millones y que los depósitos asegurados, y aquí insisto mucho, recuerden que los depósitos asegurados que tenía Silicon Valley Bank, es decir, aquellos inferiores a los $250.000, que por lo tanto entran dentro del seguro de la FEDIC, de la Corporación de Seguros de Depósitos, en Silicon Valley Bank eran del apenas 6% más o menos, tenía más de un 90% de depósitos no asegurados. ¿Cuántos tiene asegurados Metropolitan Bank? El propio banco ha dicho que el 66% de todos los depósitos a 29 de marzo eran depósitos asegurados, es decir, por debajo de los 250.000. Dice que a finales del año pasado tenía un 60%, así que estaríamos hablando de que ha aumentado un poquito. Y además, también dice el banco en ese comunicado que emitió en el día de ayer, que la liquidez es sólida y que además tienen efectivo en depósito en la Reserva Federal de Nueva York por un valor de 3.100 millones, que claro, nosotros con ese dato pues nos quedamos igual, ¿no? 3.100 millones, ¿cuánto es? Pues dice que es el 170% de los depósitos que no están garantizados. Recuerden, la empresa ha dicho que tiene el 66% garantizado, así que por lo tanto estamos hablando de un 34% no garantizado, y dice que el efectivo que tiene la Fed de Nueva York para poder cubrir esos depósitos supone el 170% de los depósitos no garantizados, es decir, casi 3 veces más de lo que tienen depósitos no garantizados. Claro, es verdad que aquí hay algo que no concuerda, porque los datos que nos dan desde Metropolitan Bank no concuerdan demasiado, o al menos con la lectura o con la interpretación o con la selección de datos no concuerdan con los datos del informe. Por un lado, por ejemplo, el informe nos dice que en el último trimestre de 2022 los depósitos habían caído en Metropolitan Bank un 7,9, que eran de 5.300 millones, y que eso suponía además una caída de 1.200 millones de dólares desde diciembre del año anterior, es decir, de un año a otro, diciembre de 2021 a diciembre de 2022, esos depósitos, bueno, en esos depósitos se habían esfumado 1.200 millones, y que además en el último trimestre de 2022 la caída de depósitos había sido del 7,9%. Pero fíjense en este dato, porque sí que es cierto que aquí les hemos contado, bueno, pues que el informe a cierre de 2022 dice que tenían 5.300 millones en depósitos. Ahora dice el banco que a 29 de marzo, 3 meses después, tienen 5.040 millones. 5.300 por un lado a finales de año, 5.040 ahora. ¿Eso qué significa? Una caída, por supuesto. Y si hacemos los cálculos, una caída del 5%. Es decir, que desde finales del año 2022 hasta el 29 de marzo, 2022, finales de año 2022, 2023 ahora, 29 de marzo 2023, en esos 29 días, porque estamos hablando del 31 de diciembre a 29 de marzo, 29 días, ¿no? En este caso casi 3 meses, perdón, estamos hablando de una caída del 5% en los depósitos. Así que bueno, ahí tienen todos los datos en torno a un banco, Metropolitan Bank, que ahora el mercado tiene en el foco. El mercado lo tiene desde luego como otro de esos bancos, como First Republic Bank o Western Alliance, que bueno, pues pueden estar en la cuerda floja. El banco ha dicho que no, lo ha sugerido con los datos también que nos ha presentado. Datos, por cierto, de los últimos días, así que también hay que tenerlo en cuenta, pero insistimos, datos que
Bueno, si los comparamos con los datos del informe de Baidar Research, nos estarían sugiriendo que en los últimos meses han caído los depósitos. Así que bueno, ahí con todos los datos, pues juzguen ustedes lo que tengan que juzgar. Por lo que parece, dice el banco que claro, hay bastante calma, que el banco está bien, por la parte de los depósitos por lo menos, que no están como en Silicon Valley Bank. Sin embargo, claro, cuando el río suena ya saben que agua lleva, y esto a mí me hace recordar también a esos informes que presenta pues Hindenburg Research, ya lo saben, como el que presentó contra el grupo Adani de India, que al final acabó haciendo que la compañía, que bueno, el conglomerado de compañías de Adani acabara cayendo mucho en bolsa tras presentar un extenso informe sobre ella. Claro, otro informe en el día de hoy, pero sobre un banco y que no está diciendo nada bueno. El hecho de que esta firma haya emitido un informe de investigación tan extenso sobre Metropolitan Bank ya hace que por lo menos el mercado lo tome en consideración. Ahora habrá que ver si realmente bueno, esa caída que ha registrado el banco en las últimas semanas ha hecho también pues que realmente hay algo extraño dentro del banco. Claro, otra de las cuestiones que podemos ver es qué están haciendo los que están dentro del banco, los insiders, es decir, aquellos que pues están en el consejo de administración y que a su vez pueden comprar y vender acciones también. Bueno, pues los insiders de Metropolitan Bank se han puesto a comprar como locos acciones del banco. Claro, esto nos cambia la teoría. Hay 10 insiders de Metropolitan Bank que han comprado el 0,3% de las acciones en los últimos 90 días. Es decir, últimos 90 días, estamos hablando de 3 meses, casualmente el mismo periodo de tiempo donde les hemos dicho que han caído los depósitos un 5%, mientras los depósitos caen, ellos aún así siguen comprando acciones. Así que bueno, ahí tienen toda la información para que ustedes mismos puedan también hacerse una opinión propia sobre lo que está pasando en este banco, que ayer, insisto, cayó un 30% y su empresa, Metropolitan Bank, tuvo que salir a su rescate diciendo que aquí no había pasado nada. Bueno, por último, vamos ya con la última clave. ¿Se acuerdan que hace unos días les hablábamos de ese sospechoso movimiento en Alibaba de dividir sus empresas y de que casualmente pues este movimiento coincidía, un movimiento por cierto que por supuesto en bolsa había sido tratado muy positivamente, porque al final iba a suponer que la empresa podía dar más valor realmente a todos sus negocios poniéndolos como algo en separado y no como algo en conjunto, algo que ya nos estaba indicando que el gobierno de China, después de estar tan pendiente de que Alibaba no tuviera tanto control, el hecho de que ahora permitiera que esto ocurriera, ya estaba sugiriendo que el gobierno de China podía estar detrás de la permisividad, ¿no?, que le estaba dando ahora mismo a Alibaba, que esto además coincidía, por cierto, con el regreso de Jack Ma, el fundador de Alibaba a China, y que decíamos que ahí había algo, que tenía que haber algo entre Jack Ma y el gobierno como para que de repente él volviera a China y además Alibaba al día siguiente dijera que se iba a dividir. Bueno, les contábamos que ese regreso era, insistimos, especialmente sospechoso porque Jack Ma había sido abiertamente crítico contra el gobierno de China a finales de 2020. Les hablábamos de ese discurso que dio donde decía que no había suficiente innovación en los bancos chinos y que desde entonces, desde que hizo ese discurso, entonces la empresa, bueno, los títulos de su empresa, Alibaba, habían marcado máximos, desde entonces habían caído con mucha fuerza y además Jack Ma no había vuelto a pisar China. Pero ya sabemos que el gobierno chino no se anda con tonterías y permitir que Jack Ma vuelva a China suponía, como les decíamos el otro día, una concesión directa por parte del gobierno. Claro, que vuelva una persona con poder y muy rico, que ha dicho que el gobierno chino, o que China más bien, no está siendo todo lo bien gobernada o sus bancos no están actuando todo lo bien que podrían para generar o para propiciar la innovación. El hecho de que China permitiera que volviera Jack Ma a China, pues esto nos hacía pensar que efectivamente podía haber habido algún tipo de comunicación entre Xi Jinping y Jack Ma para que hubiera accedido a que Jack Ma volviera, básicamente. Pues ahora esa interpretación que hacíamos aquí en Negocios Televisión en las claves de la tarde parece que se ha confirmado. Fuentes del Wall Street Journal aseguran que el regreso de Jack Ma vino después de numerosos contactos en los últimos meses desde el gobierno chino, que el gobierno chino se había puesto en contacto en varias ocasiones con Jack Ma. ¿Y quién del gobierno chino? Bueno, pues concretamente funcionarios retirados del Partido Comunista y otros magnates también chinos. Y además, otra de las preguntas que claro nos hacemos, ¿cuál era el mensaje que le estaban dando a Jack Ma para convencerle de volver a China? Después de
bueno, lo que interpreta todo el mundo, le hubieran dicho que estaba invitado a no volver, básicamente. Bueno, lo que dice el Wall Street Journal es que lo que le trasladaron realmente desde estos magnates chinos y estos funcionarios retirados del gobierno de China, del Partido Comunista Chino concretamente, era básicamente una apelación al patriotismo, es decir, le habían dicho que ya era momento de regresar a China para contribuir al desarrollo del país. Recuerden, un país que ha estado desde 2020 prácticamente cerrado por culpa del COVID y que no ha sido hasta hace unos meses cuando ya ha quitado esas restricciones. Y claro, todo eso ha hecho que su economía también haya sufrido mucho. Ahora China tiene que recuperarse y lo hacen, por tanto, con la ayuda de Jack Ma, uno de los empresarios chinos más ricos. Bueno, de hecho, fue gracias a esto que Jack Ma, dicen desde Wall Street Journal, pudo orquestar desde el extranjero, cuando todavía no había vuelto a China, la ruptura corporativa del imperio de Alibaba, según el Wall Street Journal. Y es que, claro, a pesar de haber dejado el cargo de presidente ejecutivo de Alibaba en 2019, ya saben que Jack Ma sigue siendo una figura influyente en la compañía y que además participa activamente en la decisión de su estrategia. Dice el periódico que además en los últimos meses hubo llamadas con los principales ejecutivos de Alibaba, incluido también el presidente y el director ejecutivo, pidiéndoles que tenían que dividir la empresa, diciendo que bueno, iba a hacerla más ágil y que iba a hacerla además más competitiva en el mercado cada vez más concurrido, que es por supuesto el mercado de China. Así que ahí lo tienen, la confirmación, al menos por las fuentes del Wall Street Journal, de que efectivamente hubo comunicación entre Jack Ma y China, concretamente desde funcionarios retirados del Partido Comunista Chino, que le habían pedido a Jack Ma que volviera a China por una cuestión de patriotismo, por hacer que la economía china volviera a ser lo que era antes del COVID.